Buenas tardes, son las 7:30 acá en San Juan. Hemos tenido una em, tarde muy ventosa con el famoso viento sonda de aquí del noroeste. Eh, Me pega muy mal en el ánimo. Bueno, y como son las 7:30 y está nublado, hay poca luz, por eso es de peor calidad aquí el video, la imagen, ¿no? Te estoy filmando prácticamente con la luz del departamentito. Bueno, hoy hay otro capítulo más para ver en esta introducción y es el capítulo que se titula El Otro. Seguimos camino de encontrarnos con el grafo del deseo y por eso les voy a compartir, les voy a mostrar pantalla completa, compartir. Bien. Em, en este lugar, ahí donde estoy señalando con el puntero, está el otro en el grafo, ¿no? A este piso superior todavía no le vamos a dar importancia. Y a los efectos de esto que tenemos para compartir hoy de el otro, nos basta y nos sobra con, em, esperemos que no se corte la luz, ya hubo una pequeña interrupción a la siesta, estaba haciendo un trabajo y tuve que empezar de nuevo porque no hubo una gran parte en que el Excel no me salvó. Bueno, em, ¿qué es esto del otro en la cama? Vamos a ver qué dice el libro y vamos a intentar explicar. La clase de hoy tiene como título El otro y nada mejor para comenzar que el retorno a Freud. Esto del retorno a Freud es algo que le molesta mucho a Alfredo Einstein y porque según él en este retorno se ha llevado a cabo una maniobra que es subsumir a Lacan en la propuesta de Freud y Alfredo Edelstein insiste en que la propuesta de Lacan es radicalmente distinta a la propuesta de Freud, a pesar de que parte del inconsciente, em, que sería un descubrimiento freudiano, pero que adquiere en Lacan toda otra fisonomía, digamos, ¿no? Bueno, entonces nada mejor para comenzar que el retorno a Freud. En una de las cartas dirigidas a Fries, la 52 dice, los accesos de vértigo y de llanto están dirigidos a ese otro, pero sobre todo a ese otro prehistórico e inolvidable, que nunca pudo llegar a ser igualado.
A medida que vayamos desplegando qué es lo que Lacan entiende por otro, la frase de Freud irá adquiriendo interesantes resonancias. Digamos primero que el otro es alteridad radical. Recuerden la otra escena de la que hablaba Freud a propósito de los sueños. Ya habíamos dicho que el otro, a mayúscula, a mayúscula, vean el grafo de la clase anterior, es quien sanciona el mensaje. Ahora tenemos que precisar que no se trata de alguien, es una alteridad no personal. Es el lugar donde el decir es leído y sancionado como dicho. Lacan dirá que es un sitio para destacar que no es un lugar espacial. Entonces Lacan dirá que es un sitio para destacar que no es un lugar espacial. De aquí se desprende que es el tesoro del significante y las reglas de su empleo. Dijimos ni alteridad personal ni lugar espacial. Sin embargo, alguien puede encarnar al otro con mayúscula, ¿no? Pero presten atención, que el interlocutor esté para el hablante en el lugar del otro con mayúscula no quiere decir que lo sea. Usamos deliberadamente el verbo encarnar para dejar traslucir que se trata de una carnada, que como en la pesca es un engaño. Es que el otro no es el interlocutor, sino el lugar evocado en el recurso a la palabra. Aclaramos que cuando decimos palabra aludimos al habla en el sentido sociriano. Bien, entonces, por el hecho de em, hablantes seres, por el hecho de eh, ser hablantes seres, eh, el, el otro se constituye eh, en el lugar desde el cual fluyen los significantes de la demanda del sujeto. Y el sujeto es, en ese sentido, efecto del otro. ¿Mm? El otro es el compañero del lenguaje. Más precisamente, el hecho de que haya lenguaje implica que el habla esté dirigida a un otro. Para que este otro pueda sancionar una palabra como tal, es necesaria la función del otro como tesoro del significante. Desde esta perspectiva, ¿qué se dice cuando se habla de dependencia? Se tiende a pensar que se trata de dependencia con respecto a alguien, la llamada dependencia afectiva. En verdad, no hay dependencia que no sea dependencia del lenguaje. Vayamos a Freud y a su proyecto. En el punto titulado La experiencia de satisfacción, se plantea que el organismo humano es incapaz al principio de realizar por sí solo acciones específicas, tendientes a lograr el retorno al equilibrio de cantidad. Ante las cargas solamente puede recorrer la vía de la alteración interior, grito, expresión de las emociones, etc. Este modo de descarga ineficaz es sancionado como mensaje por el asistente, quien con su ayuda permite realizar la acción específica. La vía de descarga adquiere la función secundaria del entendimiento, según Ballesteros, de la comunicación. Remarquemos que la función de la comunicación es un efecto del encuentro con el otro. Es obvio que se depende de alguien,
pero de alguien que diga que el sujeto dice, función que no podría cumplir si no estuviera soportado por el lenguaje. Lo dicho hasta ahora nos lleva al otro de la primera dependencia, la madre, que es quien primordialmente encarna al otro. Bien, em, la madre, em, podríamos decir la persona de los primeros cuidados, mm, ya que no coincide con la persona de los primeros cuidados, no coincide necesariamente con el género femenino, ni con la persona que ha parido a ese niño, esa niña, a ese niñe. Este, mm, entonces, em, lo dicho hasta ahora nos lleva al otro de la primera dependencia, ¿no? La persona que estaba allí en los primeros cuidados cuando el niño era un recién nacido, ¿no? Eh, que es quien primordialmente encarna al otro. Es en es en la madre, en la persona de los primeros cuidados, como función, ahí la madre como función viene a un poco aclarar que no quiere decir la madre biológica necesariamente, tampoco quiere decir la mujer, sino que la madre es una función, ¿no? Que está ahí para darle los primeros cuidados. Es la madre como función donde el sujeto se encuentra con el significante. De ahí que se hable de lengua materna. No con el código de la madre, sino con el lugar del otro que la madre encarna. Esto demuestra que el lenguaje siempre viene del otro. El sujeto, más que con la madre, se encuentra con el significante de la madre. En tanto ella encarna al otro, el sujeto puede tener la ilusión de una relación intersubjetiva, cuando en verdad se encuentra con la radical alteridad del significante. Vamos a tomar un matecito y vamos a dejar el termo en el piso para que no lo tiremos. Entonces el sujeto más que con la madre eh, se encuentra con el significante en la madre. En tanto ella encarna al otro, el sujeto puede tener la ilusión de una relación intersubjetiva, cuando en verdad se encuentra con la radical alteridad del significante. Claro, el otro es un lugar, no es nadie en particular, pero el niño en su recién llegada al mundo, digamos, en su nacimiento, eh, se encuentra con la persona de los primeros cuidados y esa persona representa o representaría para ese niño al otro, que no es ninguna persona en particular, a pesar de que em, sería un representante del otro para el niño, sino que es eh, el acervo significante y las reglas de su uso, ¿no? Em, por lo tanto, hay eh, una dependencia
una supuesta dependencia afectiva, pero que no es ni más ni menos que es dependencia de la palabra, ¿no? Bueno, del significante, que es mucho más que palabra, ¿no? Reflexionemos sobre esta radical alteridad. Nada resulta tan extraño y ajeno como lo inconsciente. Seguramente ustedes habrán escuchado la fórmula de Lacan. El inconsciente es el discurso del otro con mayúscula, el inconsciente es el discurso del otro, ¿no? Em, Agreguemos ese discurso, que es ese discurso, el que instaura en el sujeto ese lugar otro que es el inconsciente. Digamos mejor que es sujeto el que es instaurado en ese lugar, ya que habla a partir de allí. Digamos mejor que es sujeto el que es instaurado en ese lugar, ya que habla a partir de allí. Tomemos el ejemplo del lapsus y la pregunta que se impone. ¿Quién habla en el lapsus? Conocemos por Freud la respuesta, la que implica que el verdadero sujeto de la palabra es el inconsciente. Seguramente encontrarán la mayor dificultad para entender esto en el hecho de que, como dice Lacan, quien habla y a quien se habla suponen una misma pregunta y una misma respuesta. El otro, quien habla y a quien se habla, tienen la misma respuesta. El otro, quien habla y a quien se habla. Antes dijimos que el otro es el tesoro del significante, ahora decimos que es lo inconsciente y agreguemos, las leyes del inconsciente son las leyes del significante, o sea, su articulación. Las leyes del inconsciente son las leyes del significante. Em, Insistamos, el significante es consustancial a la articulación. No es otra cosa que la articulación. Cuando planteamos que el significante es diferencia, esta diferencia aparece sostenida en la articulación. Afirmación tan fuerte en Lacan que llega a decir que no hay nada que se nos presente como articulado que no sea significante. Solo se habla de articulación en el mundo porque está el significante. Hay también un sentido de apelación al otro. De hecho, hablar es llamar al otro porque el otro es el lugar donde el decir se plantea como verdadero. Señalemos de paso que el problema de la verdad solo puede ser planteado y solo es atinente al significante y por lo tanto al otro como lugar. Si hablar es llamar al otro para situar la verdad de lo que se dice, entonces hablar es hacer resurgir la verdad cada vez que se habla. La verdad entonces no tiene características de permanencia, por así decirlo, sino que no es más que fugacidad. La función del otro determina la posición del sujeto. Con esto queremos decir, por ejemplo, su posición dentro de la cadena de las generaciones, lo que evoca la función paterna con todo lo de orden e interdicción que supone. Piensen que no habría posibilidad de ubicarse generacionalmente si no fuese en una articulación significante.
Sería impensable ser hijo de un padre fuera del campo del lenguaje. Faltaría agregar que el otro es también el otro sexo, más específicamente la mujer. En rigor deberíamos tachar el la. Es el otro sexo tanto para el hombre como para una mujer. Recuerden el enigma de la femineidad del que hablaba Freud. Bueno, em, el sujeto es un efecto del otro. El otro comienza siendo para el cachorro humano la persona de los primeros cuidados y es en esa experiencia inmediata en donde el otro se eleva a la abstracción de ser un simple lugar donde se ponen en juego el significante y sus reglas de uso, ¿no? Cada vez que nosotros vayamos a eh, querer comunicarnos, vamos a pasar por el otro y se va a producir este movimiento retroactivo en donde con los elementos significantes se produce un sentido del otro y a su vez es el otro el que sanciona eh, como correcto o incorrecto esa, esa articulación significante, esa demanda, ¿no? Em, por ahora, nada más para decir respecto de em, el otro. mm, no me dice cuánto llevo, pero sí llevo 20 minutos. Este, se va a poder aclarar el tema del otro más adelante, cuando vayamos avanzando un poquito más eh, esta introducción para señalar qué es el otro, me ha dejado justo a poco, no la recordaba de esta manera. Em, Más adelante pienso que vamos a poder em, hacer algunas precisiones respecto de esto, eh, de qué es el otro, ¿no? En la teoría de Lacan. En el campo del otro está el sujeto como un efecto de él, ¿no? Bueno, ya vamos a ver. Ahora, si hay tiempo, vamos a avanzar con otro punto que se llama necesidad, demanda y deseo. Y veremos que nos encontramos aquí. Habíamos dicho que la operación que Lacan hace con el signo susiriano implica la ruptura de su supuesta unidad. ¿Por qué Lacan produce esa ruptura? En verdad, se trata de la forma